¿Qué nos dice la Biblia y el don profético sobre la música? ¿Cómo utilizó la música el Señor Jesús? ¿Qué es adorar en espíritu y verdad? ¿Cómo será la música antes de que Cristo venga? Ven y acompáñanos en este espectacular seminario sobre música y adoración titulado La música y el conflicto cósmico. Un gusto estar con ustedes nuevamente y un saludo especial para los niños, jóvenes, adultos, abuelos que nos escuchan, como también a la Iglesia Central de Indianápolis, en Indiana, Estados Unidos, por hacernos este llamado de compartir este mensaje del Señor. Este es nuestro segundo seminario, así que te pedimos para que lleves la secuencia de la temática, que veas primero la introducción. Segundo, que observes el primer tema que se tituló La música y el conflicto cósmico. Y hoy veremos el segundo tema que se titula 3 ataques del enemigo de las almas con respecto a la música. No sin antes leer nuestro texto base para estos seminarios, que lo encontramos en la palabra de Dios en Apocalipsis 14:7, que dice: decía a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Oremos. Padre bueno, muchas gracias te damos porque tú pides adoración y sobre todo la mereces. Ayúdanos a, por medio de la música, que es una partecita de la adoración, adorarte de forma especial, significativa, por todo lo bueno que has hecho con nosotros. Que tu presencia acompañe cada pantalla, cada hermano presente. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Nuestro segundo tema, titulado 3 ataques del enemigo con la música en la actualidad, nos viene hablando de que si bien en el pasado dirigió la música Lucifer, ahora Satanás, al ser echado del cielo, nuestros primeros padres pecar, nos involucramos nosotros en este conflicto cósmico. Ahora no somos simplemente espectadores, sino principales personas allí comprometidas, involucradas en esta problemática. Así que 3 cosas fundamentales que el enemigo ataca a la iglesia, nuestra vida espiritual y en la adoración real. Primero es la música secular. Y antes de hablar de la música, debemos hablar primero del término secular. Quiero decirles que nosotros tenemos una relación con Dios vertical. Por eso es que leemos la Biblia, por eso es que oramos, estudiamos el don profético, mantenemos comunión con Él, pero no estamos 100% en el cielo, no somos solo 100% espirituales en una relación vertical, sino también tenemos una relación vertical con los seres humanos, los cuales hacemos también cosas cotidianas de la cultura, actividades diarias, y a eso le llamamos actividades seculares. En sí la palabra secular no es mala. Podemos notar que si trabajo en una carpintería y hago mesas o hago sillas, eso no es una actividad cristiana, es una actividad secular. Si voy con un balón y juego con los hijos, con la familia, nos recreamos con el balón o a ciertas actividades, eso no es cristiano, es secular. Así que vamos a hablar desde un punto de vista que la música secular tiene 2 líneas, como lo vamos a ver a continuación. Primero, la definición de secular, como lo mencioné, según dictionary.com, lo relacionado con actividades que no se consideran religiosas, espirituales o sagradas y que son temporales. Esas cosas seculares que hacemos pasarán cuando Cristo venga. Así que ahora definamos, ya que definimos secular, podemos definir música secular. ¿Qué es música secular? La música secular es la música concebida para ser interpretada fuera del contexto litúrgico y religioso, según Alicia Rodríguez en el 2015. Interesante, quiere decir que la música secular debe ser fuera de la iglesia, fuera de mi adoración a Dios, fuera de ese contexto litúrgico. Pero la hermana White dice algo aún más interesante en la página 60 del libro de la música. Compuesta para ambientes ajenos al servicio del culto o devoción personal. Apela a los temas comunes de la vida y a las emociones básicas del ser humano. Proviene de nuestro ser interior y expresa la relación del espíritu humano ante la vida, el amor y el mundo en el que el Señor nos ha colocado. Puede elevar o degradar moralmente al ser humano.
aunque no es destinada a alabar a Dios, puede tener un lugar legítimo en la vida del cristiano. Lo que la hermana White está mencionando allí, conectado a que ella en una ocasión estuvo en un barco, allí no era su intención escuchar la música, pero estaba en el barco, sonó una música instrumental secular y ella la calificó de positiva. Aunque no es en la vida, no es para alabar a Dios, tiene cabida en la vida del cristiano, de la vida del ser humano. Pero la música que les quiero hablar hoy, secular, no es aquel tipo de música cultural o contextual secular, sino por el contrario, aquella que lastima al ser humano. ¿Qué música secular se podría escuchar si se quisiera? Aquella que su letra, aunque no hable de Dios, no lastime o no pase o infrinja el filtro de la Biblia, y que su estilo musical, su acompañamiento no afecte negativamente las pasiones bajas o no apele a las pasiones bajas. Un ejemplo tenemos la canción Cumpleaños Feliz, el cual no es una canción cristiana, cultural, pero su letra y música no afectan la vida espiritual. También, por ejemplo, la canción de matrimonio de la marcha nupcial, música secular. Por ejemplo, también El Camino de la Vida, una canción un poco antigua del siglo XX, pero que también fue una de las más escuchadas. Estos tipos de música secular podrían caber en la vida del cristiano. Sin embargo, quiero hacer dos aclaraciones. La primera, a veces la línea es tan delgada de la música secular que se podría escuchar o no, que este servidor preferiblemente no escucha música secular para evitar pasar esa línea y curarme en salud. Y segundo, en este momento no voy a hablar de ese tipo de música secular que podría caber por su letra y su estilo en la vida del cristiano, sino aquella música secular profana que deteriora, pagana, que deteriora la vida del ser humano. Por eso vamos a analizar las 3 canciones seculares más escuchadas en el mundo para que podamos entender un poco más lo que quiero mencionar. Tercer canción más escuchada en el mundo. No sin antes mencionar que este estudio y los datos que se dan allí de visualizaciones son del año 2022. Escuchemos. You can eat, fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio. You can eat. Esta canción tiene 6.439.306.174 visualizaciones. Tremendo, una cantidad grandísima de visualizaciones. ¿Y qué dice esta canción para que sea la tercera canción más escuchada en el mundo? En el club no es el mejor sitio para encontrar un amante, así que es el bar a donde voy. Mis amigos y yo en la mesa tomando, bebiendo rápido y luego hablando despacio. Una semana dejamos que comience la historia. Salimos en nuestra primera cita. La pasada noche estuviste en mi habitación, ahora mis sábanas duelen a ti. Cada día descubro algo nuevo, estoy enamorado de tu cuerpo. Increíblemente, la tercera canción secular más escuchada en el mundo, con más de 6.000 millones de visualizaciones, habla directamente de lo que no se debe hacer como cristianos, pues sabemos que en Proverbios 21 dice: el vino es escarnecedor, la bebida fuerte, alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. Y Éxodo 20:14 nos dice: no cometerás adulterio. Wow, qué increíble saber de que la tercera canción más influyente secular en el mundo ataca allí los 10 mandamientos, lo que el Señor le agrada. Segunda canción más escuchada en el mundo. Esta canción tiene 6.628.682.136 visualizaciones. ¡Wow! Cuando la canción más escuchada del Ministerio Chofar, el ministerio que yo dirijo, tiene unas
230,000 visualizaciones, pero algún día llegaremos a nuestro primer millón. Les invitamos para que se suscriban al canal de Ministerio Chofar Colombia, donde tenemos lindos materiales para la iglesia, pistas, videocoros, música, seminarios, clases de música, como también si tienes hijos o familiares pequeños, puedes también suscribirte al canal Chofar Kids, donde tenemos allí todo material, pero netamente para los niños. La segunda canción más escuchada en el mundo tiene más de 6,000 visualizaciones y habla de la siguiente manera y dice: ha sido un largo día sin ti, amigo mío, y te lo contaré todo cuando te vuelva a ver. Todo por lo que pasé y tú estabas ahí en pie a mi lado y ahora vas a estar conmigo para la última carrera. Si nosotros lo leemos de forma rápida, no encontramos realmente aquí ninguna herejía a simple vista. Pero cuando ustedes detallan un poco más la letra, podrán notar si les gusta investigar o si se dan cuenta allí. Cuando investigaron al compositor, el periódico Los Angeles Times en el 2015, cuando hablan con el compositor, él dice: al escribir la canción, Puff dijo estaba pensando en un amigo que también murió repentinamente. Y aunque reacio a desvelar demasiados detalles, dijo que la tragedia también involucró un accidente de coche y que se sintió la presencia de su difunto amigo en el estudio ese día mientras sostenía la creencia de que algún día podría comunicarse de nuevo. Interesante. Es decir, cuando compuso la canción, pudo sentir la presencia de su difunto amigo, que nosotros sabemos que es un ángel caído. ¿Y por qué va en contra de lo que dice la palabra de Dios? Porque sabemos que Ezequiel 9:5 dice: pues los que viven saben por lo menos que han de morir, pero los muertos nada saben, ni siquiera tienen memoria. La segunda canción más escuchada en el mundo secular apela a la inmortalidad del alma, atacando directamente a la Biblia y también corroborando que en el fin del tiempo el espiritismo y muchas otras cosas van a resurgir. Y la primera canción más escuchada en el mundo, ¿de qué habla? ¿Cuál será? Escuchemos. Despacito, te besos despacito, firma las paredes de tu labio. Esta canción tiene nada más y nada menos que 8,690,840,931 visualizaciones. Increíble. La Organización Mundial de la Salud ha descrito que en la actualidad hay 8,500 millones de habitantes. Es como si todo el mundo, sin faltar ninguno, la escuchara, más 190,000 millones. Increíble. Wow. ¿Y de qué habla esta canción para que sea la más escuchada en el mundo? Dice: despacito quiero desnudarte a besos, despacito firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar, y ahí sigue la letra y no toca pensar mucho para saber lo que significa al visualizar esta canción. Esta canción ataca directamente la purificación de nuestro cuerpo, como dice 1 Corintios 6:8. Por eso precisamente les digo que huyan de los pecados sexuales. Ningún otro tipo de pecado afecta al cuerpo como este. Cuando uno comete esos pecados, peca contra su propio cuerpo. Y 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Las tres canciones más escuchadas en el mundo atacan la ley de Dios, y no es casualidad, porque el enemigo de las almas no cambia su modo operandi, no cambia su forma de embaucar y de engañar a los seres que Dios ha creado. En el cielo engañaba a los ángeles atacando la ley de Dios, sembrándoles cizaña de que el amor de Dios no era real, de que el gobierno de Dios no se podía cumplir, que los mandamientos no se podían cumplir y no era por amor. Y en el planeta Tierra actúa de la misma manera. Con la música secular ataca directamente la ley de Dios. El enemigo de las almas es el encargado de las disqueras seculares en el mundo.
Y mi pregunta es, ¿por qué las canciones más escuchadas en el mundo no hablan de ayudar al necesitado, del amor de la madre? No tiene que hablar de Dios, pero por lo menos de cosas cotidianas buenas. Pero no es así. Hablan y atacan directamente de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque detrás de esa música secular en el mundo hay un enemigo de las almas que la maneja con su dedo, la orquesta, como en el cielo, pero ahora para mal en la tierra. Y alguien podría decir, profe César, pero es que nosotros como adventistas solo escuchamos himnos y coros. Ese servidor se encontraba hace unos años atrás, me dirigía a las 8:30 para la iglesia porque tenía que tocar el piano, así que faltándome 10 cuadras me encontré a un joven que iba zapatos negros, pantalón negro, camisa blanca y corbata negra, lo recuerdo muy bien. Y en ese instante, entonces le pito para pedirle o decirle si quería que lo llevara. No me escuchó, me acerco un poco más y le pité, no me escuchó, pero cuando me acerco un poco más y le pito un poco más fuerte, él como que despierta, aunque iba caminando, se quita sus audífonos y me dice, hola, profe. Yo digo, mira, te llevo a la iglesia, ¿vas para allá? Sí, claro, profe. Entró al carro en la parte de atrás, subí los vidrios, arranqué en el carro y cuando él nuevamente pone sus audífonos, escucho la música secular rock pesada que este joven estaba escuchando. Este joven no iba a tomar cerveza, no iba para la discoteca, no iba a fumar. Este joven iba muy bien vestido para la iglesia, muy puntual a las 8:30 de la mañana. Wow. No digo esto para señalar a aquel joven con el cual he orado y todavía tengo contacto, sino lo menciono porque aún en nuestra amada iglesia adventista hay jóvenes, adultos y niños que escuchan música secular que deteriora su vida espiritual, que su letra apela a cosas que dañan la vida del ser humano y por consiguiente la creación de Dios. Querido joven líder, si tú estás escuchando música secular que degrada tu vida espiritual, te digo que te alejes de ella, porque el enemigo de las almas es el que te está tomando, es el que está induciéndote a eso, es el que está manejando esa música que escuchas cuando nadie te ve. Pues el enemigo de las almas domina esa música secular y las disqueras en la actualidad que desarrollan este tipo de música. Así que el primer ataque del enemigo de las almas es la música secular. Pero otro ataque que el enemigo hace para la vida espiritual y el cristiano es promover la música cristiana contemporánea. ¿Qué significa esto? Primero definamos qué es cristiano o los cristianos que hay en el mundo. Hay 1.225 millones de católicos, cristianos por supuesto. Hay 550 millones de protestantes, iglesia evangélica, pentecostal, adventista y muchas otras más. Otras denominaciones cristianas, 242 millones y 300 millones de ortodoxos. Todo eso es el mundo cristiano y muchas de esas iglesias cristianas siguen y promueven y cantan la música cristiana contemporánea. Para que me puedan entender un poco más, voy a ponerles un ejemplo de algún tipo de música cristiana contemporánea. Cuando clamo a Dios, el cielo se abre en dos y la bendición se derrama. Y cuando rebote, llegado desde el cielo, la fuerza echa pie. Si supieras que yo soy Jesús, que mi vida la venura Dios se cansó. Antes de proseguir, quiero decir algo muy importante. Primero, aquí no estamos juzgando el corazón de esas personas que cantan rock, vallenato, pop, balada cristiana, porque no es nuestro deber. Y quiero decirles que hay personas cristianas que cantan ese tipo de música en otras denominaciones que son más consagrados que ustedes y que yo, que oran más que inclusive nosotros los adventistas, que sirven y ayudan al prójimo más que nosotros adventistas cristianos. Aquí no estamos juzgando el corazón de esas personas, la intención del corazón,
Pero Cristo nos dijo que no juzgáramos el árbol, pero sí, podríamos decir que no juzgáramos el árbol, pero sí, en su palabra dice, por sus frutos los conoceréis. En Mateo 7:16 el Señor sí nos dice que miremos el fruto. En este caso sería la música, que si juzguemos la música, que la analicemos y miremos a ver si es lo correcto para nosotros alabar el nombre del Señor. Otras definiciones de música cristiana son: bajo el título de música cristiana se engloba la gran diversidad de movimientos musicales. Interesante. Es decir, cualquier tipo de música, de cualquier tipo de género o estilo, cuyo contenido o motivación es principalmente cristiana. Es decir, no importa el género o el estilo, lo que importa es que la letra hable de Dios. Otra definición interesante, según artículos.com, la música cristiana está compuesta e interpretada para muchos fines, que van desde el placer estético, religioso o ceremonial, o como producto para el mercado del entretenimiento. Interesante. Cuando la palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y que la música cristiana debería ser para glorificar a Dios y alabarle, el movimiento de música cristiana a nivel mundial dice que puede ser para el placer estético, es decir, porque me siento bien, para un adorno, o también dice allí, o para muchos fines, como religioso ceremonial, o como un producto para el mercado del entretenimiento. ¡Wow! Interesante. Es decir, también puede servir para el comercio, para hacer negocio y no cumplir realmente el objetivo, que es para alabar a Dios. Algo importante para destacar es que un pastor evangélico, según el ministro musical Jonathan Oriel, en una entrevista que dio, da a conocer que un pastor aquí en los Estados Unidos, evangélico, su iglesia estaba siendo afectada porque habían pocos asistentes. Así que él hizo una encuesta para saber sus gustos y ver cómo mejorar. En la encuesta habían unas preguntas tales como: ¿cuál es tu comida favorita? Hamburguesa, hot dog, pizza, y ellos tachaban allí para ver cuál les gustaba. También, ¿qué música escucha en la casa? ¿Qué es lo que más se escucha en la casa? Y ellos allí, rock, reggaetón, diferentes estilos seculares. Este pastor con su junta reunió todos esos datos y dijo: si queremos que la iglesia crezca, esta iglesia evangélica, pues vamos a darle lo que le gusta a las personas. Así que comenzó ahí, antes de la entrada de la iglesia, a vender hot dogs, hamburguesas y demás. Y los hermanos compraban esas bebidas, y entonces entraban a la iglesia y se sentaban y estaban en el culto mientras comían, como si fuera un cine. Pero también, como la mayoría de personas dijo que escuchaba en la música secular en casa, rock, reggaetón y otras, comenzó entonces a instalar este tipo de música cristiana contemporánea. Y déjeme decirle que esa iglesia se llenó. Comenzó a tener muchísimos asistentes, porque cumplió el efecto de apelar al gusto de las personas. Muy bonito el fin, pero no es el medio que Dios realmente está buscando. Muy interesante. Y muchos de ellos, entonces viene la pregunta: ¿la música es moral o amoral? Porque el movimiento de música cristiana contemporánea dice que la música es neutral o amoral. Es decir, que sola la música, es decir, la pista, el acompañamiento, el estilo, sin letra, no hace daño al ser humano. No lo hace ni mejor ni peor, no crea nada en su ser. Que lo que hace buena o mala la música y a la persona le afecta es la letra que va allí. Mientras otros movimientos dicen que la música es moral, que realmente sola la música sin letra afecta el ser humano. El movimiento de música cristiana contemporánea dice que la música es como el televisor. Por favor, escribe ahí en los comentarios: ¿el televisor es malo o es bueno? ¿Qué opinan? Algunos dicen: si vemos la 3ABN latino va a ser muy bueno, pero si vemos novelas que apelan al sentimiento y a las pasiones bajas, va a ser malo. Los de movimiento de música cristiana contemporánea dicen que la música es como el dinero, que depende cómo lo utilicemos. Si hacemos buenas obras, damos alimento al necesitado, es bueno el dinero, pero si compramos cigarrillos, bebidas que afecten, va a ser malo. Ellos dicen que lo que hace buena o mala la música no es la música, sino la letra. Suena muy interesante esas comparaciones,
pero realmente, científicamente, comercialmente y bíblicamente está incorrecto. Este servidor y mi esposa fuimos el año pasado a Hollywood, donde allí podemos notar las películas, pudimos notar allí el pasillo de la fama y demás, y también recordamos que Hollywood y muchas otras empresas de cinematográfica invierten millones y millones de dólares con el objetivo de que la música sin letra cumpla un objetivo especial, que en el momento que se están besando la pareja haya música romántica, que en el momento que está oscuro y que va entrando allí ponen música de suspenso, que en el momento que vienen dos a combatir haya sonido de guerra, y esa música tiene su efecto aunque no tenga letra. Y todas estas empresas no van a invertir millones de dólares sin que cumpla su resultado. Ya hay estudios científicos el cuales aseguran que esto es así. También podemos notar que la música afecta también al cuerpo humano. Este servidor, su pregrado lo hizo en licenciatura en música en Colombia, y cuando me gradué hice parte de un grupo de investigación de efectos fisiológicos de la música cristiana contemporánea, donde se compraron unos aparatos que medían la onda alfa del cerebro, la respuesta galvánica de la piel, es decir, cuando tenemos frío los pelitos se paran, cuando vemos algo impactante también como que se ponen los pelos de punta, esa es la respuesta galvánica de la piel, y también la frecuencia cardíaca. Así que pusimos allí himnos, coros, música secular contemporánea, mucho tipo de música, y más de 200 personas, y efectivamente a todas las afectaba de forma diferente y muy parecida con el tipo de música. Así que científicamente y muchos otros estudios aseguran que la música sin letra hace un efecto en las personas. Pero recordemos que como cristianos y adoradores musicales, nuestro modo de hablar debe ser la Biblia. Pues Cristo Jesús venció en Mateo al enemigo de las almas, con un escrito está. ¿Cómo podemos comprobar con la Biblia que la música es moral? Muy fácil. Podemos encontrar en 1 Samuel 16:23 que dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¡Wow! Es decir, Saúl tenía un espíritu maligno y venía David. La palabra hebrea ahí no dice que él cantaba, sino que él tocaba su arpa, hacía música instrumental, hacía una pista, solamente tocaba sin letra y le sacaba el demonio a Saúl. Algunas personas atacan esta teoría diciendo de que más adelante Saúl atacó a David, que la música no le hizo efecto. Eso no tiene nada que ver, porque resulta que el ser humano tiene libre albedrío. O si no, también podríamos decir que Jesús no tuvo efecto en Judas porque Judas fue y se mató. No, porque hay un libre albedrío que finalmente Dios, igual que hizo con Lucifer y Jesús en este mundo, dan todo su amor, pero finalmente las personas deciden en su libre albedrío. Así que aquí este texto de Samuel 16:23 nos dice que David tocó una buena música y sacó el demonio a Saúl. Queridos jóvenes hermanos que me escuchan, la buena música tiene poder, pero también la mala música no saca, sino atrae espíritus malignos. Increíble, por eso debemos tener mucho cuidado con el tipo de música que estamos aplicando en nuestra iglesia. Y de allí que podemos definir que la música es moral. La música sin letra tiene un efecto positivo o negativo, me hace mejor o peor, afecta física y psicológicamente a las personas, pero también se han visto estudios que las personas después de una cirugía con buena música aceleran su proceso médico. Así que no es verdad lo que dice el movimiento de música cristiana contemporánea, que la música es amoral y que por eso no importa la letra. No, la letra sí importa, pero el estilo y el que la acompaña también importa. Es decir, la letra no bautiza el estilo o el acompañamiento secular, sino es una combinación de las dos. La letra no santifica la música.
Pero también nosotros debemos tener cuidado de los falsos profetas. Así como aquí en Mateo nos invita a que mucho cuidado con las doctrinas que se predican, de la misma manera nosotros debemos tener mucho cuidado con el tipo de música que entra a nuestra iglesia, porque esas doctrinas a través de los estilos musicales pueden afectar también nuestra vida espiritual. Guardados de las falsas doctrinas a través de una música no aprobada por las Escrituras. Podríamos decir de una forma más específica que estilos musicales como el reggaetón, la salsa y el merengue, el rock, el vallenato, mariachi, ranchera, pop, balada, urbano, hip hop, rap, rock and roll, country, techno, metal, entre otros estilos seculares, no caben en la adoración cristiana realmente. No es para adorar a Dios. Y un ejemplo interesante lo tenemos a continuación. Este es un himno muy conocido y vamos a escuchar allí. Señor, mi Dios. Cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Una buena letra, un buen acompañamiento musical. No es el único acompañamiento musical que se podría hacer correcto, sino en muchas más formas desde que no suena secular. Pero vamos a escuchar la misma letra, pero con otro estilo. Y este es uno de los cantantes más famosos en toda la historia del planeta secular, Elvis Presley. La misma letra, pero con estilo de Elvis Presley, es decir, con rock and roll. Y lo más interesante también es que hizo un concierto secular, donde la gente tomaba, donde la gente se drogaba, y allí le dio por alabar el nombre de Dios con la misma música, pero con letra cristiana. No es así, porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6:14. No estéis en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia en la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? No es realmente lo que el Señor le agrada. Unir estilos seculares con letra cristiana no es lo más correcto, como lo dice aquí. No unámonos en yugo desigual. Pero alguien podrá decir, no, es que lo hace con el corazón. El corazón importa e importa mucho, pero también la razón. Pablo lo dice en otras palabras: adorar a Dios, cantar con el espíritu y la comprensión, con el espíritu y el entendimiento. Van las dos cosas unidas. Y pongo un ejemplo sencillo. Tal vez una persona llega a la iglesia y dice, mira, yo quiero ser tesorero de la iglesia. Sé que manejan millones de dólares aquí en esta iglesia, así que yo tengo el corazón, la pasión de ser el tesorero. No sé nada de finanzas. He tenido por ahí 3 empresas y todas las he quebrado, pero yo tengo el corazón de hacerlo. ¿Los dejarían ustedes dirigir la iglesia y las finanzas? Claro que no. Y no porque ustedes lo juzguen a ellos o lo menosprecien, sino porque es importante el corazón, la disposición, el espíritu, pero también el entendimiento, la comprensión, el conocimiento, la razón basado en la Biblia. Por eso deben estar las dos unidas, la emoción y la razón. Así que el enemigo de las almas ataca a este mundo, la vida espiritual del cristiano, con la música secular, con la música cristiana contemporánea, pero también con un último ataque, que es un ataque a la música adventista. Y dice la palabra de Dios en Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Lucas 14:34, por lo tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada?
Y pregunto, queridos hermanos, líderes que me escuchan, pueden escribir ahí en el chat, ¿han escuchado este tipo de música cristiana contemporánea que vimos ahorita en nuestra amada iglesia? Lastimosamente sí hemos escuchado en algunos sectores a nivel mundial y videos que música secular en algunos eventos de nuestra amada iglesia han estado allí presentes, donde solo dicen que porque tiene letra adventista con nuestra doctrina y el estilo secular es aceptable, pero así no es como lo dice la palabra de Dios. Por eso el Señor nos invita a que nosotros seamos como iglesia adventista, que tenemos el mensaje verdadero, que Cristo viene por nosotros, a que seamos la sal de la tierra, es decir, que seamos diferentes. Pero si nuestra música suena como la de las iglesias evangélicas, si nuestra música suena como la iglesia del mundo, como el mundo secular, como las tabernas, las discotecas, ¿cómo nosotros como iglesia adventista podemos ser realmente la sal? La Biblia nos menciona que nuestra música, la adoración y cualquier cosa que hagamos debe ser diferente, distinta a la del mundo. Pero el Espíritu Profecía en Mensajes Selectos, tomo 2, página 43, dice algo interesante. Y lo más interesante es que esto fue un campestre en 1900 aquí, donde estoy precisamente en el estado de Indiana. Y hoy nos dice este mensaje del Señor. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Dios exhorta a su pueblo que tiene la luz ante sí en la palabra de los testimonios a que lea y considere y luego obedezca. 3 puntos importantes acá. La hermana Elena de White, inspirada por Dios, dice que Satanás convertirá la música en una trampa y las cosas que han acontecido en el pasado, aquí que ocurrieron en Indiana, donde estoy, acontecerán en el futuro. Y hoy sabemos que ese futuro, la hermana White estaba mencionando, es hoy. Porque hoy vemos algunos sectores y eventos de nuestra amada iglesia, cómo este tipo de música ha estado introduciéndose en la iglesia. Y alguien podría decir, profe, ¿está criticando la iglesia? No es así. Cuando nosotros vamos al médico y le decimos que nos haga un examen, él nos hace un examen y nos da una hoja y nos dice, estás bien de colesterol, bien de triglicéridos, pero estás bajito en azúcar. Entonces yo podría decirle, no doctor, usted me está criticando, usted me está haciendo un daño. No, el doctor cuando hace este proceso no es para criticarte, para destruirte, sino que si no conocemos de la enfermedad, ¿cómo podemos dar la respuesta, la solución? Por eso estamos aquí, para educar a nuestra amada iglesia, porque amamos a nuestra amada iglesia. Y cuando vemos que algo está fallando, que algo le está faltando, somos parte de la solución, porque yo también soy la iglesia y amamos este evangelio. Por eso, hoy en la actualidad es este mensaje que la hermana White está mencionando. Pero sigue diciendo, Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Dios evalúa y Dios mira a los líderes, porque finalmente nosotros como líderes, pastores, dirigentes, músicos, organizadores, somos los que llevamos la música a la iglesia. Y finalmente los niños y los jóvenes aceptan el programa, el concierto que nosotros hagamos. Por eso, querido líder, es fundamental que te consagres a Dios. Es fundamental de que tú te pongas en la dirección de la música correcta. Porque dice allí el texto que Satanás convertirá la música en una trampa como tú la dirijas. Como tú la organices, como tú la pongas en un canal, como la pongas en vivo, como organices el concierto. Le cae directamente la responsabilidad a nosotros, los líderes. ¿Qué clase de líder eres tú? ¿Estás dirigiendo una buena música? ¿Estás estudiando la palabra de Dios? ¿O por el contrario, estás convirtiendo la música en una trampa como Elena de White lo profetizó para hoy? Y sigue diciendo, Dios exhorta a su pueblo que tiene luz. Muchas personas me dicen, profe César, es que eso de la música es mejor no hablar porque no hay luz, el Señor no dijo nada, eso es mejor dejar oculto eso allí. Si esas personas que dicen eso estudiaran este texto, comprenderían que no están en lo correcto y que Dios dice allí, tiene luz ante sí en la palabra y los testimonios a que leamos, consideremos y luego obedezcamos. El problema es que no queremos leer. No queremos por consiguiente considerar o contemplar porque no hemos leído y mucho menos queremos obedecer.
Porque a veces nuestro tipo de música que cantamos en la iglesia es a nuestro gusto. Es porque a mí me gusta, porque suena sabroso, porque suena rico. Y para ser sinceros, como alguien me decía, la Babilonia no es fea. Y Sansón, cuando dijo a su padre, voy a tomar a esta mujer porque a mí me gusta. Muchas veces tomamos la música en la iglesia, en la radio, en nuestros canales, en nuestra casa, con el único criterio de que me guste. Y si bien la música nos debe gustar para agradar nuestra vida y agradecer a Dios, también debe tener allí la pizca de obediencia y basado en la palabra de Dios. No solamente lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, es también lo que le agrada a Dios. Es importantísimo, queridos líderes, hermanos que me escuchan, que estudiamos la palabra de Dios, los testimonios y que obedezcamos a el Señor. Ya vimos un par de textos de la Biblia, un texto del Espíritu de Profecía, hay muchos más. Y ahora quiero ir a un libro que la iglesia a nivel mundial ha creado. Porque en algunos sectores me dicen, la iglesia sí cree en esto o no cree, y yo digo gloria a Dios, porque en el manual de iglesia, la última revisión en el 2022, la iglesia ha hecho unas declaraciones y ha aprobado algo fundamental e importante. Página 164, hablando de la música, dice: la música degradada, por el contrario, rebaja la moralidad y nos aparta de nuestra relación con Dios. Y nos aparta de nuestra relación con Dios. Debe ejercerse gran cuidado en la elección de la música en nuestro hogar, en las reuniones sociales, en la escuela y en la iglesia. Debemos evitar cualquier composición de música que participe de naturaleza del jazz, el rock u otras formas híbridas semejantes. ¡Wow! Interesante. El manual de iglesia, votado por la comisión a nivel mundial de la Asociación General, nos dice que debemos evitar cualquier híbrido, cualquier unión o derivado del jazz y el rock. Cuando habla del jazz es el exceso, la saturación de armonía, tritonos, acordes prestados de la tonalidad y demás. Es decir, el exceso, como si fuese una comida que le echo demasiada sal, demasiado condimento y lastima el cuerpo. No significa que se pueda combinar acordes y hacer armonía, instrumentos y acordes prestados. Claro que sí se puede, pero tener en cuenta no como el jazz, que su prioridad es la armonía y lastimosamente la melodía se pierde y por consiguiente en la música cristiana el mensaje. Y el rock y sus formas híbridas semejantes. Muy interesante saber de que allí el manual de iglesia nos dice que estilos y sus derivados como el rock no deben pertenecer a nuestra amada iglesia. Escuché de un gran líder decir, no hablemos de géneros en la iglesia. La Biblia no dijo en ningún momento que no se podía X o Y estilo musical. La Biblia tampoco dice que no es malo fumar cigarrillo eléctrico y muchas otras cosas que no puedo mencionar aquí, como tipos de drogas y demás. Pero nosotros podemos identificar lo que es malo de forma indirecta y aquí podemos notar que votó la Asociación General donde dice que el rock, estilos seculares como ese y otros no deben entrar en nuestra amada iglesia. Este servidor durante 8 años fue profesor de música adventista en un colegio en Colombia. Así que hubo una clase que yo les decía a ellos en 11, donde les decía que ellos pudiesen allí exponer acerca de los estilos seculares que existían, que expusieran del rock, del pop, del reggaetón, de la salsa y de merengue. Y ustedes saben, chicos de 15, 16 años les gusta vestirse, pintarse y ellos están en esa etapa, así que ellos lo disfrutaban. Y yo solamente les pedía que en clase expusieran 3 cosas de este estilo secular. Primero, la historia. Segundo, cómo surgió y las cosas negativas de ese estilo. Y tercero, las cosas positivas. Así que ellos se vestían, por lo menos en el rock, exponían la historia, roca que viene de protesta, es negro, porque correlación con el satanismo, y empezaron a decir un poco de cosas negativas. Y después en las cosas positivas no encontraban. Ellos tenían que investigar no en fuentes adventistas, sino en fuentes seculares. Y los chicos no eran adventistas en su gran mayoría. Y ellos proclamaban y exponían. No hay mucha relación con las cosas positivas. Y así mismo con los otros estilos seculares. ¡Wow! Ellos mismos se daban cuenta por sí solos del problema de estos estilos.
Pero luego de exponer los estilos seculares, los llevaba a la música cristiana contemporánea. Y ellos mismos, sin ser adventistas, decían: no es así, profe, porque yo investigué el reggaetón y es esto y esto y esto. ¿Cómo le van a poner letra cristiana? Otro decía: profe, no es así, porque yo investigué de la balada y del pop y es esto, esto y esto. ¿Cómo lo van a introducir con música cristiana? Y ahí ellos mismos se daban cuenta, porque investigaron por sí solos. No porque yo les puse y les dije, sino ellos solos se dieron cuenta de que realmente esos estilos de música secular no caben en la adoración adventista. Es por ello que el manual de iglesia sigue diciendo, página 98, nunca debiese introducirse en nuestros cultos música secular ni de naturaleza cuestionable. Más claro no puede estar. Y muchas personas me dicen: profe, entonces ¿por qué a veces en la iglesia hacen esto u otro tipo de música? Porque no solamente con la música, sino que en otras enseñanzas de la iglesia adventista, finalmente muchos líderes y personas en su libre albedrío toman la decisión que quieran. Pero nuestro deber de forma personal y de nuestro margen de influencia es hacer lo correcto que el Señor nos ha enviado. El manual es claro: no introduzca música secular en la iglesia. Y un doctor en música me hacía una pregunta muy pero muy interesante. Y él expresaba: ¿existe entonces un estilo de música único para alabar a Dios como iglesia adventista? Esa pregunta me la han hecho muchas veces. Profe, entonces, ¿cuál es el instrumento adventista? ¿Cuál es el estilo? ¿Cómo es el acorde? ¿Cómo es el acompañamiento adventista? Muéstrenme entonces cuál es la forma santa. Y yo les respondo y les digo: no existe un género de música adventista santo, ni un instrumento, ni un estilo, ni un ritmo. Pero lo que sí sabemos y lo que sí está claro es que la música de los adventistas del séptimo día, que esperan el pronto regreso de Jesús, debe ser una música diferente y que no se parezca a la del mundo, que no sea como la de las discotecas, el bar o las iglesias evangélicas, sino por el contrario, sea una música diferente, una música que aunque estemos en diferentes países, en diferentes culturas, nuestra música no suene a la del mundo, una música diferente y particular de las demás. Eso sí lo podemos tener muy claro. Pero el enemigo de las almas es muy astuto para ponernos a pelear en estilos, instrumentos y otras cosas. Pero aunque eso es pecado, no saberlo utilizar como Dios lo requiere, otra forma diferente de pecar es no tener organizado el ministerio musical. Conozco iglesias donde cantan solamente himnos, pero no está organizado el ministerio musical. No hay una lista de canto, no hay quien dirija, no practican durante la semana, la alabanza es como muerta, como aunque son poderosos himnos, lo cantan con una tristeza. No hay un orden, no hay un cronograma anual, quinquenal, no hay una comisión de música ni de la iglesia, ni del distrito, ni de la asociación. Y eso es otra forma de pecar. Como vimos en el tema número 1, Dios creó la música en el cielo, el ministerio musical en el cielo, y cada pastor, líder y director de música debe tener muy bien organizado toda la música en su iglesia para que el enemigo de las almas no le haga pecar. Y esto lo podemos entender porque dice Consejo para los Maestros, página 166, el orden es la primera ley del cielo. ¿Está organizado el ministerio musical en tu iglesia, en tu distrito, en tu unión, en tu conferencia? ¿Se reúnen constantemente a ayunar, a orar, a estudiar un libro de música de adoración? ¿Está todo organizado? ¿O simplemente eso no hay y cada uno hace lo que desee? Dios nos invita a tener orden y pecamos cuando no estamos organizados con el ministerio musical. Y quiero ser más específico con lo que dice Hechos de los Apóstoles, página 79. Así, por la concertada acción de todos, se desbarataban los esfuerzos que Satanás hacía para atacar a las iglesias aisladas y quedaban deshechos los planes de quebranto y destrucción que forjaba el enemigo. Y Dios quiere que hoy día se observe orden y sistema en la conducta de la iglesia. Lo mismo que en tiempos antiguos. Desea que su obra se lleve adelante con perfección y exactitud, a fin de sellarla con su aprobación. Los cristianos han de estar unidos con los cristianos y las iglesias con las iglesias, de suerte que los instrumentos humanos cooperen con los divinos, subordinándose todo agente al Espíritu Santo y combinándose todo en dar al mundo las buenas nuevas de la gracia de Dios. Y decimos amén.
Lo que nos está diciendo aquí Pablo es que cuando comenzó la iglesia era fundamental el orden. Y en pocas palabras se lo resumo de la siguiente manera. Cuando el ministerio musical está organizado en tu iglesia de forma personal, en tu distrito, los planes de Satanás se desbaratan, se desvanecen. Pero el antónimo es que cuando no tenemos el ministerio musical organizado, los planes de Satanás se organizan y nos ataca y tiene efecto. ¿Ya comprendemos por qué tanto problemática en la iglesia por la música? En gran medida, un problema que tenemos gigante en nuestra amada iglesia y debemos subsanarlo es la falta de orden y de sistema con el ministerio musical. Por eso esta serie tenemos allí varios recursos, varias enseñanzas, ideas donde podrás hacer crecer y organizar el ministerio musical. Vamos a compartir lo que hemos aprendido hasta ahora. No es lo único que existe, pero sí lo que hemos aprendido y nos ha servido para que organices poderosamente tu ministerio musical y sea de bendición para tu vida, para tu iglesia y para tu familia. Pero invito nuevamente a cada líder, pastor, director, músico, para que organice seriamente y detalladamente, como dice allí, con perfección y exactitud, yo lo diría de forma sistemática, el ministerio musical para poder tener un efecto positivo. ¿Qué criterios podríamos nosotros utilizar para elegir la música adventista? Ok, profe, ya comprendemos todo lo que nos ha mencionado, pero ¿qué pautas para elegir entonces una música adventista correcta? Lo primero es que la letra sea basada en las Escrituras, porque dice Juan 17:17, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Que la letra vaya acorde con los principios de la iglesia adventista del séptimo día, que se mencione a Dios, que se mencione la doctrina. Hay canciones cristianas que hablan de tú eres, estás conmigo, estás cerca, no mencionan ni siquiera a Dios, simplemente podría cantárselo a mi esposa, podría cantar de forma romántica, pero no habla. E inclusive otras personas que no creen en Jehová, sino en otros dioses, se la podían dedicar a su Dios porque ni siquiera lo menciona. Señor, tú, aquel, ya que estás aquí conmigo. También debemos evitar esas canciones que son repetición y repetición. Te amamos Jehová y te amamos y no salen de ahí. Y alguien lo mencionaba como el chicle. Cuando comemos chicle es solamente movimiento, pero nada de nutrición. Debemos dejar ese tipo de música que repite y repite y hace un efecto negativo en la mente del ser humano. Pero aparte de que tenga una letra basada en la Biblia, también debe tener allí en cuenta que el estilo que acompaña la música no debe ser secular. Y aquí quiero resaltar, cuando estaba en X país en el mundo, tenía una campaña de música de adoración que me invitaron, así que el último día de campaña es normal que haya un concierto o venga el evangelista musical. Así que antes de mi último seminario de música, me hicieron sentar y dieron el anuncio de la ofrenda musical, que le llaman especiales en algunos lugares. Y de repente entran los mariachis y comienzan a tocar una música de mariachi, pero con letra cristiana. Eso me sorprendió porque en mi vida había escuchado conciertos de mariachi que le daban a mi madre, mi papá, a mi madre mientras él tomaba cerveza y así sucesivamente, pero me impactó cuando era de música adventista y no conocía esa parte. Así que ellos terminaron y ahora yo comenzaba allí a tener el seminario. Debemos recordar de que tenía un desafío ahí grande porque las personas tenían allí posiblemente creían que yo les iba a afectar, que yo les iba a lastimar a ellos con este mensaje. Allí que es muy importante, y aquí quiero resaltar, este tema debemos abordarlo con firmeza y con amor. Si nos vamos a un extremo, podemos nosotros no hacer lo correcto. Si solo amor es decir, no, Dios acepta todo tipo de música, lo importante es el corazón, no seamos tan extremistas. Pero por otro lado hay personas que solo es firmeza, todo es malo, solamente este tipo de música, solo se puede esa. No, sino debemos, como dice el espíritu de profecía, con amor y con firmeza.
Así que yo expuse allí, en ese país de Centroamérica, el tema, expuse allí de tal manera como lo tenía preparado, pero sin que ellos se sintieran tal vez mal, sin dejar de mostrar la verdad, pero amando al prójimo. De tal manera que uno de los dirigentes, de los directores de ese mariachi adventista, se me acerca al final y me dice: profe César, una consulta. Es que aparte de este mariachi adventista que yo tengo un grupo de ranchera adventista. ¿Eso es bueno o eso es malo? Y yo le contesté rápidamente, le dije: mi hermano, no es lo que yo diga, no es lo que a mí me parece, porque yo soy un simple humano, pero sí le puedo leer la palabra de Dios que dice, Primera de Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra mundo que está ahí es la palabra cosmos en griego y no se refiere a la luna, las estrellas, el mar, las flores, al mundo del planeta Tierra que conocemos, sino la palabra cosmos en griego hace referencia a las prácticas no cristianas de la época de Pablo, es decir, aquellos que que afectaban su vida espiritual con pasiones bajas y actos que deterioraban su fe y la vida cristiana. Así que le dije a este hermano: si su ranchera adventista no suena a la taberna, al bar, a la discoteca, haga ese tipo de música tranquilo. Pero si por el contrario esa ranchera adventista suena a la taberna, suena a la discoteca, suena al bar, no es lo más correcto para alabar a Dios, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos amar al mundo, sino el amor del Padre no está con nosotros. Así que tanto la letra como el estilo de música que acompaña a la música adventista debe tener allí consideración. Finalmente, ¿qué soluciones podríamos dar a esta problemática de la música que a veces nos preocupa? Lo primero que quiero mencionar es que Juan 16:33 dice: Jesús dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces estamos preocupados por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que hacemos, pero el Señor te dice: ten paz, confía, yo he vencido al mundo, y el Señor traerá la solución. El seminario, la luz, te ayudará, la música, la guía, la persona que te va a ayudar o que Él va a dirigir, porque el Todopoderoso promete que Él ha vencido el mundo. Como músicos y líderes debemos primero consagrar nuestra vida diariamente, estudiar la palabra de Dios, leer la Biblia, el don profético, servir al necesitado. Es fundamental acercarnos a la palabra de Dios para nosotros hacer el verdadero efecto en la música que queremos hacer. Recuerden que el verdadero músico, el verdadero adorador, no el concierto empieza acá, sino empieza en la madrugada conectándonos con Dios. Segundo, debemos hacer del estudio de la música y la adoración un hábito. A veces estudiamos tanto un instrumento, pero poco compramos libros sobre música y adoración y le decimos al pastor que no nos lleva a seminarios de música. De paso, aquí quiero felicitar al pastor Flores y a su familia por la invitación para capacitar a esta linda iglesia. Pero no solo debemos esperar que de la plataforma nos eduquen, sino hay libros que vende la iglesia que ustedes pueden estudiar, comprar y también hacer su parte personal. Debemos nosotros también estudiar de forma personal con libros sobre música y adoración. Y tercero, organizar el ministerio musical. Es muy importante la organización porque, como lo mencionamos, viene de Dios. En conclusión, para Dios fue y es importantísima la música y lo debe ser para nuestra vida y para la iglesia. Comprender y tener claro contra quién nos enfrentamos en este conflicto cósmico. Contra Lucifer, ahora Satanás, que es experto en música, y debemos tener mucho cuidado con la música que escuchamos. Escuchar y cantar música cristiana que no tenga o se asimile a estilos seculares, como lo acabamos de mencionar. Y finalmente, no toda la música en internet o en vivo que tenga el nombre o el título de adventista es realmente adventista.
Así como a veces hay predicadores en internet que dicen yo soy pastor adventista y realmente son de la vara del pastor, de la reformista, de otros lugares que quieren sacar los hermanos de la iglesia, de la misma manera no solamente con el título de adventista, un ministerio en internet o en vivo o un cantante, ya con eso sabemos que ya es santo. No, sino que debemos escuchar su letra y su música, y si está acorde con la palabra de Dios podemos escucharla. Si no, dale next allí siguiente al YouTube, o no asistir o aconsejar y orar por ese ministerio. Y el Señor nos invita que si nosotros actuamos de esta manera con la palabra de Dios, podemos entonces allí describir esto que dice la voz, su educación y su uso correcto en el capítulo 66. Cuando los seres humanos cantan con el espíritu y la comprensión, los músicos celestiales toman los acordes y se unen en el canto de agradecimiento. ¡Qué lindo! ¿Te gustaría, querida iglesia, queridos hermanos, aquellos que están detrás de las pantallas, adorar a Dios de forma correcta, en espíritu y en verdad? Es nuestro deseo. Quiero decirles y recordarles que estamos en un conflicto cósmico. Es de vida o muerte lo que estamos haciendo, y es nuestra decisión como líderes y hermanos de iglesia elegir lo correcto. Porque o físicamente o espiritualmente podemos morir. Y cuando Cristo venga, nosotros o yo personalmente quiero ser de los adoradores musicales de la derecha. ¿Tú quisieras serlo también? Oremos. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por tu palabra. Porque cuando vamos a tu palabra, no nos devolvemos con las manos vacías, sino con un corazón lleno. Hemos estudiado, Señor, las trampas del enemigo, y te rogamos que nos ayudes a identificar lo correcto, a leer, considerar y obedecer para honrarte y glorificarte. Ayúdanos a vivir para ti y para honrarte. En Cristo Jesús, amén. Porque reavivamiento y reforma también es música.